Bien, muy buenos días en este día 10 de marzo del año 2022. Mi nombre es Jorge Bullemor, soy director académico de la educación ejecutiva de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo y me da mucho gusto poder presentar este nuevo FENTOC que le hemos puesto como nombre Empresas centradas en el cliente y en los stakeholders. Eso lo van a explicar Isidora y Vicente, que ya los voy a presentar. Isidora es administradora de servicios, MBA, diplomada de Dirección de Servicios y en Desarrollo de Administración de Personas. Además es certificada en Learning by Helping, con más de 15 años de experiencia en medición cualitativa y cuantitativa de satisfacción de clientes y calidad de servicio. Desde hace 4 años está dedicada al diseño y articulación de proyectos sociales de alto impacto con foco de género en poblaciones vulneradas, aplicando metodologías de innovación social y diseño de servicios. Así que muy bienvenida Isidora y muchas gracias. Y por otra parte, también tenemos a Felipe Morgan. Felipe es ingeniero civil de la Universidad Católica, es MBA del S Business School de la Universidad de los Andes, tengo un MEP del Sloan School of Management del MIT en Estados Unidos y un DPA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Con 17 años de experiencia nacional e internacional en el área comercial de empresas multinacionales, además sumado a más de 10 años en el rubro de asesorías y consultorías. Felipe además es profesor universitario, es gestor de programas académicos y expositor habitual en congresos tanto nacionales e internacionales. Lo que queremos hacer primero es dar las gracias nuevamente a Isidora y a Felipe por su participación y asistencia y que van a ser los que lideran esto. Este FENTOC básicamente va a durar hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Es importante decir que ustedes pueden ir ingresando sus preguntas en el chat que está habilitado para tales efectos, de tal manera que durante los últimos 10 minutos o 15 minutos, no sabemos bien, dependiendo cuánto se pueda extender Isidora y Felipe, puedan básicamente ustedes responder las preguntas de ustedes del público. Así que le damos las gracias y yo con esto le doy el pase a Felipe. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días a todos. Buenos días, Isidora. Hoy día vamos a tener una conversación, en realidad, sobre la centralidad del cliente. La centralidad del cliente vista como el quehacer de las organizaciones, de las empresas. Acá tengo entendido que tenemos de todos los rubros, de todas las áreas, de todas las quehacer de los distintos mercados o industria nacional. Vamos a discutir un concepto que tiene que ver con centralidad en el cliente o customer centric, que hoy día está muy de moda. Vamos a ver algunas muy cortas cifras, unas muy pequeñas cifras, para contextualizar la situación, ¿ah? Y ver que el desafío que tenemos por delante es realmente importante y grande, sobre todo con una sociedad como la que estamos viviendo, que está sufriendo cambios. Y una sociedad que no está sufriendo cambios solamente acá en Chile, sino en todo el mundo. Lo podemos ver que esto es algo generalizado. Entonces, como para iniciar la conversación y llevarlos hacia donde nosotros planteamos en esta conversación de que la mirada de la organización, de la empresa o de la institución tiene que ser más amplia para poder llegar a los nuevos desafíos, vamos a ver unas pequeñas cifras, unas cuantas cifras, respecto a la conceptualización de la centralidad del cliente. Algunos estudios indican, realizados, que una gran cantidad de las empresas o la mayoría de las empresas entienden que la gestión de los clientes y de los empleados, ese foco en ellos, impacta positivamente la cuenta de resultados. Por lo tanto, hoy día no estaría mucho en discusión conceptualmente en la centralidad en el cliente. La centralidad es un concepto que las compañías tienden a entender y a valorar probablemente. Estudios académicos que se han realizado atrás de esta realidad
demuestran valores tan interesantes como que esta orientación al cliente aumenta el ingreso por empleado y aumenta las utilidades de la organización. Por lo tanto, no solamente se entiende que la centralidad en el cliente es una oportunidad, es una estrategia a seguir, es una forma de operar de las organizaciones, sino también reditúa claramente en los resultados, en forma positiva, en los resultados de la organización. Pero cuando ya entramos al área chica, estas mismas empresas te dicen que solo una pequeña cantidad de ellos reconocen realmente que la cultura, que la organización, que toda esa estructura que tiene está realmente orientada al cliente. Es más, orientada y a la vez integrada en todos los departamentos de la organización. Por lo tanto, una cosa es lo que sabemos, lo que queremos hacer, y lo otro es lo que logramos hacer. Veamos a partir de estas cifras cuál es la realidad de la experiencia de cliente en Chile. Este es un estudio que realizamos justo antes de la pandemia, un poco tiempo antes de la pandemia. Obviamente deberíamos reevaluar y reanalizar la data de este estudio, pero muestra en un sistema bien, en una forma bien general, cuál es la situación que viven los clientes y la situación que las empresas consideran. No voy a mostrar el estudio, solamente voy a mostrar dos láminas del estudio, solamente para contextualizar. La primera de ellas es si entendemos que el cliente es lo más importante. Este es un estudio en que se le pregunta a las empresas si dentro de su estrategia el cliente es realmente lo más importante, o sea, son customer centric. Y por otro lado le preguntamos a los clientes si ellos consideran que son lo más importante para las empresas. Un 65% de las empresas indican que sí, siempre el cliente es lo más importante. Por lo menos hay una honestidad, porque te podrían haber dicho que el 100% sí el cliente era lo más importante, pero hay un 65% de ellas que dice reconocer. Pero tan solo un 17% de los clientes consideran o se consideran importantes para la empresa. O sea, la brecha es gigantesca. Y esto es un promedio de varias industrias estudiadas. Si después analizamos industrias en particular, este número, este 17%, incluso llega hasta el 7%. O sea, así de extensa es la brecha. Y la otra lámina, que les voy a mostrar este estudio, solamente dos como les prometí, está el concepto de la percepción de mejoras en el servicio. Le preguntamos a la empresa si ellos en forma regular, a través de la captura de información, a través de las encuestas de su cliente o de mejoras de proceso, de mejora continua, ellos realizan mejoras periódicas para entregar su propuesta de valor al cliente. El 85% de las empresas dijo que sí, que habitualmente hacían mejoras periódicas o estaban en la línea de esas mejoras periódicas. Pero si vamos a preguntar a los clientes, solo un 40% de los clientes perciben las mejoras propiamente tal. Esto es bastante interesante porque puede ser que se perciban mejoras, pero no son mejoras en lo que tienen que mejorar. Puede que se hagan mejoras de proceso que posiblemente le va muy bien a la organización, muy bien a la empresa, pero no va en línea con la centralidad del cliente. La centralidad del cliente parte desde lo que el cliente define como valor. Y esas son las mejoras que debemos llevar adelante. Claramente aquí hay una brecha tan grande como la que les mostramos. El resto de estudio muestra esa situación. Por lo tanto, aquí nos cuestionamos respecto a los indicadores que las empresas podrían estar utilizando para conocer verdaderamente qué es lo que vive el cliente. Claramente, y partiendo de la buena voluntad que puede tener todas y cada una de las empresas en hacer bien su labor y en entregar correctamente su propuesta de valor,
podríamos decir que los indicadores, el set de indicadores que tienen, no les están ayudando a mirar o a identificar realmente lo que el cliente está viviendo. Vamos un paso más adelante. Eso es un concepto de entender o de situar la discusión. O sea, estamos en una situación no muy beneficiosa a los ojos de los clientes. ¿Qué es una empresa centrada en el cliente? En realidad esta lámina presenta un conjunto de puntos de que podría llevarnos a entender una centralidad en el cliente. Pero si ustedes se fijan, al final de esta lámina hay unos puntos suspensivos, porque no es solamente esto, no es excluyente ni exclusivamente estos puntos. Hay varios puntos más que nosotros debemos considerar. Pero solamente a modo de entendimiento, una centralidad en el cliente no solamente dice que todas las decisiones de las organizaciones son tomadas en función de nuestros clientes, tiene que involucrar el conocimiento de los clientes, de la resolución de soluciones, o sea, perdón, el desarrollo de soluciones o de experiencias pasadas y esperadas por los clientes, en incorporar a los clientes en el diseño, en tener una accesibilidad, ser ágil para cambiar, una cultura que involucre a todos, etc. ¿Qué es lo que dice esta lámina y qué nos lleva al concepto de centralidad del cliente? Que la centralidad del cliente no es una estrategia de marketing, no es una estrategia del área comercial o de una parte de la organización. En realidad, la centralidad del cliente debe involucrar a todas las dimensiones del modelo estratégico de la compañía, a toda la parte operativa y estratégica de la organización, no solamente a un área. La centralidad en el cliente, la experiencia del cliente, la satisfacción del cliente no es responsabilidad de un área, es una responsabilidad de la organización. Y esa responsabilidad recae en el área directiva, en donde se diseña la estrategia, donde se define el modelo de negocio. También involucra el conocimiento y esa relación con el cliente, que puede estar muy centrada en el área comercial, en la área de marketing, en el área de cliente, pero también involucra a la organización, a cada uno de los colaboradores, a la parte de tecnología, a los procesos. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro proceso y en nuestra intención de centrarnos en los clientes es conocer realmente qué tan centrado en los clientes está nuestra organización. Recuerden la cifra que les mostré hace un momento, que solamente el 38% de las empresas decían estar integrados en estas áreas. Ojo, que el 38% dice estar integrados, no sabemos cuán integrados pueden estar. O sea, ya ahí hay una brecha adicional a investigar o a identificar. Por lo tanto, la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es qué tan customer-centric es nuestra organización. Esto es para iniciar el contexto, porque en los próximos 30 minutos que vamos a desarrollar la idea de este pequeño o corto seminario, es que este customer-centric en realidad es un poco más amplio que solamente el customer-centric. O sea, ya tenemos una dificultad de saber cómo es nuestra organización y hay otros elementos que ahora debemos incorporar dado este cambio que estamos sufriendo en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado. ¿Ah? Y parece, o al parecer, las empresas no se han dado cuenta, o se están dando cuenta tarde. Están en un proceso de darse cuenta, de despertar, de cambiar, de adaptarse. Están en un momento complejo. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, y recuerden que no estoy hablando de la sociedad particularmente de Chile, estoy hablando de la sociedad como un todo, está cambiando. Hoy día nos estamos reeducando, claramente. Ahora otros elementos entran en la definición de los clientes. Y al parecer y al actuar de las compañías, no de todas, pero por lo menos de algunas
buen número de ellas, parece que no ha estado a la altura de las exigencias mínimas hoy día. ¿Cuáles son las exigencias mínimas que pide nuestra sociedad? Hoy día está pidiendo igualdad de oportunidades, está buscando sustentabilidad y en el fondo está buscando para todo algo que es muy loable, un mejoramiento de la calidad de vida. Nadie puede estar exento de esa responsabilidad, por un lado, y de ese objetivo de cada uno de nosotros, de tener una mejor calidad de vida. Por lo tanto, nosotros como sociedad y en ese trabajo entre clientes, colaboradores, empresas, debemos trabajar en pos de ese mejoramiento. Hoy día, más claro, es imposible ver el papel que juega la sustentabilidad. Y la sustentabilidad no vista solamente con el daño ambiental o el cambio climático, que es un tema bastante manoseado, sino sustentabilidad también con calidad de vida de las personas que trabajan en la organización. O sea, una nueva visión de la responsabilidad social empresarial que ya lo venimos conversando hace muchos años, al menos acá en Chile. Por lo tanto, si hacemos un rápido reconto de lo que hemos visto en estas láminas, podríamos decir claramente que no son nuestros clientes, somos nosotros los que estamos en problemas. ¿Ah? No eres tú, soy yo. Entonces, nuestro desafío en realidad no es adaptarnos. Ahora Isidora va a entrar un poco más en detalles esto, pero no es un concepto de adaptarnos, porque adaptarnos, el solo concepto de entendimiento de adaptarnos es que vamos 2 pasos más atrás. O sea, la situación cambia, nos enfrentamos a esta nueva situación que genera un movimiento, un incendio en nuestra organización y tenemos que buscar en la forma más ágil y más rápida posible en adaptarnos. Bajo ese concepto vamos siempre atrasados. Por lo tanto, el punto no pasa en la adaptación, sino pasa en volver a construir nuestro quehacer con todos los actores de la sociedad. Por eso ahora no solamente vamos a hablar de nuestros clientes, que son clave. Todo lo que hemos dicho, la centralidad del cliente sigue siendo igual de válido, igual de exigente e igual de primordial. Pero ahora, dado estos nuevos cambios, tenemos que incorporar a otros actores de la sociedad. Y ahí es donde Isidora da su experiencia y nuestro trabajo que hemos tenido a lo largo del tiempo. Ella va a plantear una situación de esta desconstrucción para volver a construir. Así que los dejo a todos con Isidora para que sigamos esta conversación y veamos este nuevo mundo que se nos abre y que nos desafía realmente. Gracias, Felipe. Bueno, la verdad es que hay 3 conceptos claves que a mí me gustaría dejar instalado en esta jornada y que son el desconstruirnos, el combinar y el reinventar. Dado en el fondo el cambio del contexto nacional, el mundial, finalmente hoy día la desconstrucción, el tema de desaprender de todo lo que necesitamos o de todos nuestros cánones o de mucho de ello, al final no es dado un contexto social o es porque tengamos que ser buenas personas, sino porque hoy día es una necesidad, es un ejercicio que tenemos que hacer a nivel consciente para el poder efectivamente estar a la altura de las situaciones, ¿ya? Entonces, hoy día tenemos que desconstruir muchos paradigmas, desconstruir ciertos compuestos o cánones que nosotros teníamos tanto desde lo profesional. La inercia, el tema de ciertos incentivos, de cómo proponer, también en el fondo tú propones tu estrategia o todas las acciones, hacen que hoy día tenemos que replantearnos. La inercia hoy día es algo que nos puede jugar muy en contra. Y sobre todo esto hay que tenerlo a nivel consciente. ¿Por qué? Porque frente a la incertidumbre es muy natural que como persona tengamos miedo. ¿Qué es lo que nos hace el miedo? Es o nos paraliza o nos moviliza.
Si nos paraliza, estamos en el fondo tratando de adaptarnos, tratando de entender, tratando en el fondo de decir, bueno, ¿por dónde viene la mano? Pero al final no nos permite el poder estar a la altura, ¿ya? Entonces, hoy día lo que necesitamos es, uno, desconstruir. Por otro lado, también el combinar. ¿Qué significa el combinar? Es decir, oye, estas situaciones, ¿a qué más o menos tiende a parecerse y que yo he tenido que lidiar? ¿O qué metodologías hay hoy día que a los cuales están, por ejemplo, al servicio de otras problemáticas que me ayuda al poder hoy día el estar elaborando o poder resolviendo lo que me está pasando, ¿ya? Entonces, tiene que ver, el desconstruir tiene que ver con poder tener la habilidad y la humildad de desinstalar y también de mirar esta realidad en forma distinta. Segundo, el combinar, el ver que lo que existe hoy día, que lo que hemos hecho, que nos puede permitir el reinventar. Pero este reinventar es con impacto. El reinventar o el innovar tiene que ver con una forma de hacer distinta, ¿ya? Y acá tenemos que tener súper claro que, dada la revolución tecnológica, siempre lo que he dicho, que la humanidad va a cambiar en estos 20 años más de lo que ha cambiado en los 300 años anteriores. Pero esto no tiene que ver con la tecnología, sino hoy día la tecnología es un amplificador de los cambios sociales. Entonces, al final es como, ¿qué es lo que es primero, la gallina o el huevo? ¿La tecnología o versus los cambios sociales? Claro está el triste ejemplo, pero en el fondo en el caso de la hoy guerra entre Ucrania y Putin, porque no sé si es que es de un país contra otro, ¿cierto? Tenemos la tecnología que gracias, entre comillas, a eso podemos ver día a día lo que está pasando, podemos ver desde primera fuente. Por otro lado, a través de Telegram, los ucranianos se están uniendo para poder hacer molotov, se están armando ellos como sociedad. Entonces, hoy día lo que tenemos que decir es que la tecnología efectivamente es un amplificador o es algo disruptivo, pero al final eso está respondiendo no porque la humanidad haya cambiado tanto, sino que este medio hace que en el fondo se aceleren los cambios. Entonces, hoy día, al final, el gran desafío que nosotros tenemos que tener claro es que no es un ejercicio de ser buenas personas, sino que es una necesidad lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y al final, hoy día tenemos muchas metodologías que nos pueden ayudar. Entonces, la invitación es tener empresas ágiles, tener empresas que en el fondo hoy día sean capaces de no solamente ir navegando, sino que también el capaz de ir incorporando y tener un sistema que me permita esa flexibilidad, tener esa agilidad, pero finalmente esa flexibilidad para ir oliendo cuáles son o tomando el pulso a las distintas realidades para poder ya sistematizarlo en distintos procesos, estrategias, en todos los ámbitos organizacionales, ¿ya? Entonces, hoy día lo que queremos es plantearle que más que customer centric tenemos que estar centrados en los stakeholder centricity, ¿ya? Entonces, obviamente por tiempo no podemos hablar de cada uno, sino a mí lo que me interesaría a través de este ejercicio de desconstrucción, de combinación y de reinvención, plantearles algunos desafíos o de lo que yo propiamente he podido ver y palpar desde las distintas poblaciones, desde distintos segmentos, de qué es lo que está pasando, ¿ya? Vamos a hablar de los colaboradores, de la comunidad y de los medios y también de los reguladores. Esos serían como los 4 que nosotros vamos a tratar de plantear o al menos algún tipo de reflexión. Y el primero es el tema de los colaboradores. Y acá hay una noticia que en el fondo aparece que es empresas buscan trabajadores pero no lo encuentran. ¿Dónde están? Desde los paradigmas tradicionales uno puede decir, oye, no, lo que pasa es que las personas prefieren 1000 veces que le pasen la plata y que se queden y quedarse en sus casas. Otros dicen, mira, ¿sabes qué? La verdad es que me cuesta encontrar porque en el fondo no, la verdad es que no les interesa trabajar. Entonces, hay muchos paradigmas que existen alrededor de eso. Pero al final, yo les quiero contar mi propia experiencia de desconstrucción. A través yo siempre me he dedicado a la consultoría, investigación, a temas de calidad de servicio, de experiencia de cliente, trabajando en distintas industrias, de lujo, de banca, retail, etc. ¿Qué pasa acá? Y el 30% de mi tiempo yo lo dedicaba a temas sociales. Vino el estallido social y esa proporción se invirtió a tal punto que hoy día estoy dedicada más del 95% a temas sociales. Por lo tanto, yo puedo decir que desde el 18 de octubre, para el estallido social, yo he vivido
más bien más tiempo en la calle que necesariamente, o la mitad del tiempo, yo diría, en la calle, entendiendo estos fenómenos. Y yo hice un ejercicio de humildad y dije, quiero entender qué es lo que está pasando, quiero entender qué es lo que es este fenómeno. Bueno, y me di cuenta, por ejemplo, para el estallido social, que muchas de las personas donde yo frecuentaba, en Cerro Navia, en La Pintana o en Bajo de Mena, etcétera, no voy a decir dónde, pero habían personas que eran de la primera línea, personas que en el fondo ellos iban a la Plaza Italia, Plaza Dignidad o como quieran llamarlo, pero iban a la lucha. Entonces dije, chuta, personas que trabajan, personas que estudian, personas que no es el típico paradigma o estereotipo que uno podría decir de la primera línea, resulta que ellos están haciendo eso. ¿Por qué? Vino la pandemia, ollas comunes, empecé a entender el fenómeno de las ollas comunes, trabajando en más de 100 ollas comunes y ahí cortando, pelando papas, tuvimos conversaciones que para mí han sido las conversaciones más lúcidas, donde ahí están las constituyentes de carne y hueso, donde en el fondo ese pragmatismo y esa simpleza y esa cosa tan concreta es lo que a nosotros como sociedad nos falta. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad tan segregada desde lo territorial. ¿Para qué decimos ahora con el tema digital? Por ejemplo, en La Pintana, para que ustedes sepan, más del 86% de las personas no tienen acceso a Internet ni a un computador. Internet a través de algún dispositivo, no el de prepago. Entonces, hoy día esta segregación territorial más la segregación digital hace que hoy día no nos conectemos. Eso incorporado al tema de los miedos, incorporado a la incertidumbre, hace que exista esta tensión. Por lo tanto, hoy día lo que tenemos que hacer para poder desconstruirnos y poder combinar y poder innovar, tenemos necesariamente hacer un ejercicio consciente y generar espacios de encuentro donde yo pueda entender al otro, ¿ya? Y dentro de eso me tocó ver a las personas que estaban trabajando, que fueron perdiendo trabajo, o las que le suspendieron el contrato, las que recibieron o no recibieron el IFE, las que querían tomar o no querían tomar el IFE laboral. Y bueno, ahí empecé a entender muchas cosas. Entonces, en el caso de los colaboradores, uno podría decir, son flojos, prefieren que le den la plata, etc. Pero yo les quiero contar el caso, por ejemplo, de la Marina. La Marina es una niña de 23 años, la cual ella trabajaba haciendo aseo en un centro de salud, ella es de La Pintana, ella ganaba el mínimo. Después del estallido social, o sea, del estallido social y después ya de la pandemia, ella dejó de trabajar, le suspendieron su contrato, principalmente porque ella venía de otra comuna y en términos de las cuarentenas, al final tenía problemas. Obviamente que como una empresa de aseo era subcontratada, no era parte del centro de salud, perdió su trabajo y ella fue la primera, junto con su mamá en la población El Castillo, que partieron como una olla común. Literalmente pararon la olla, trabajó, yo le decía, Marina, a ti yo te debería dar yo, si fuera universidad, te daría el título de ingeniería comercial porque te pasaste, o sea, manejando más de 200 raciones de comida de lunes a sábado, además, todo lo que es logística, equipo de trabajo, etc. Bueno, ¿qué pasó? Ella tuvo ciertos beneficios, ciertos bonos estatales que pudo acceder y gracias a eso se compró un auto. Hoy día ella no le interesa volver a trabajar formalmente porque prefirió autoemplearse. Hoy día, gracias a su auto y una aplicación, ella lo que hace es básicamente ganar 600.000 pesos, ella administra su propio tiempo y además no tiene la inseguridad de llegar de noche a una población que es bastante compleja, donde su papá tenía que además ir a buscarla al paradero para que ella no tuviera problemas. Entonces, al final, habían 2 personas que estaban sujetos. Y además se quedó con un auto para salir a carretear el fin de semana. Entonces, al final, lo que estamos hablando es, hoy día no es que la gente sea floja, sino que lo que, en términos de desconstruirnos, es decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y ahora en el caso del combinar, tenemos que pensar, bueno, ¿qué hemos pasado como empresas que podríamos tomar algunas experiencias para poder finalmente innovar? Y acá yo les diría, miren, los millennials. Hace un tiempo los millennials eran los que a nosotros los más viejitos y que estábamos trabajando en empresa, eran los que nos quitaba el sueño. Decir, chuta, ¿cómo tenemos que hacer para poder retener estos talentos? ¿Qué podemos hacer para que efectivamente poder captarlo?
En un minuto eran como, no, ¿qué pasa que estos son flojos, y estos se mandan solos, o de verdad que no, que prefieren viajar, prefieren otras cosas. Es el paradigma tradicional. Cuando nos desconstruimos y empezamos a entender, decir, oye, qué choros son estos cabros que al final no están dispuestos a transar su calidad de vida, están dispuestos a tener una mejor vida y tener otras cosas, no de vivirse por el fondo, por el trabajo, sino trabajar lo necesario, lo suficiente, pero que finalmente permita hacer otras cosas. Luego vino otro ejemplo, la transformación digital. Dada la escasez del capital humano, hoy día, o sea, las empresas han tenido que básicamente, o sea, hasta los pisos, los mobiliarios, todos los que están en el área digital, en las áreas de transformación digital, hasta totalmente distintos. Más Google, ¿cierto? Entonces, ¿y eso por qué? Porque nos forzaron ir hacia allá. Porque en el fondo lo que nos demandaban ellos, o ese segmento, son temas distintos. Bueno, ahora, con esta fuerza de trabajo más bien operativa, ahí está el gran desafío. El gran desafío de decir, ok, lo que tenemos que hacer es entenderlos, pero además con ellos trabajar. No, dejar de hablar de ellos, sino trabajar con ellos. ¿Ya? Otro tema, stakeholders, es la comunidad. La comunidad es algo muy importante. ¿Y por qué no hablamos de clientes, sociedad y hablamos de comunidad? Porque hoy día lo que tenemos que tratar es de entender que nuestro cliente, y para mí la gran miopía que tiene el concepto de customer centricity, que lo he ocupado mucho y que en el fondo es muy bueno, pero siento que queda cojo hoy día en el contexto porque no se hace cargo del contexto de ese cliente. Hoy día nosotros no tenemos clientes, tenemos comunidad. Hoy día o se hablan de las tribus o se pueden hablar de muchas cosas. Por lo tanto, hoy día tenemos que desconstruirnos y entender que tenemos que tener una mirada desde la demanda y no desde la oferta. ¿Ya? No es esta cosa que en el fondo yo voy a entender lo que a ti te pasa. No. No. Acá yo les recomiendo en tratar de no tener tantos estudios cuantitativos, sino abrazar más a los estudios cualitativos. Hoy día los estudios cualitativos nos pueden hacer entender los fenómenos, el entender, el tener esta amplitud, el poder efectivamente saber qué está pasando. Pero nosotros no nos vamos a desconstruir en la medida que no seamos capaces de nosotros como ejecutivos, de personas que trabajamos en la empresa, involucrarnos. ¿Por qué? Porque es muy distinto leer un informe de entrevista en profundidad, porque que finalmente ese mismo insight, tenerlos, pero también contrarrestarlo con la realidad. Porque yo voy a seguir con mis paradigmas tradicionales, voy a ver estos estudios y finalmente voy a terminar tomando lo que a mí me sirve o no me sirve. En el minuto que yo me inmerso en esa comunidad, es totalmente distinto. Y ahí yo le hago la invitación que todas las personas, todas las empresas, y hacemos mucho también temas como de actividades entre team building, RCE, de vinculación con el medio, que nosotros tenemos las ollas comunes, que invitamos a distintas empresas que vayan, que tengan estas conversaciones de una forma sincera. Si hoy día lo que necesitamos es conectarnos como personas, como individuos, independientes de donde provengamos, independientes de donde estemos, desde una mirada horizontal y no asistencialista. Entonces, ¿qué pasa? Que en el fondo, de repente lo que nosotros tendemos a hacer como sociedad segregada, donde finalmente el encuentro de los distintos mundos está dado siempre por una jerarquía, tenemos que tener ojo porque en el fondo lo que tenemos que hacer es tener una mirada horizontal, no subestimar a la comunidad, no subestimar a ellos en cómo poder hacerlo. Yo creo que ese es el mayor desafío que hoy día tenemos como sociedad. Desde nuestra zona de privilegios, entendido que hemos podido tener un acceso a una buena educación, hemos podido, en mi caso, estudiar posgrado, etc. De repente tendemos a tener una supremacía un poco intelectual, pero finalmente son ellos los que tienen, ellos o nosotros tenemos esa capacidad y ese conocimiento para poder efectivamente nivelar y llegar hacia un punto medio. Entonces, hoy día la invitación es conectarnos con las necesidades profundas más que con la expectativa y desde ahí incidir. Porque yo no puedo incidir si es que yo no me involucro. Si es que yo no quiero algo, no puedo involucrarme. ¿Cómo voy a querer algo si es que yo no lo conozco? Entonces, ese es el camino.
generar los espacios de encuentro en una sociedad segregada y que generalmente estamos en un tema como bien vertical, en esos espacios conocernos con nuestras virtudes y no mostrar nuestro perfil como de Tinder, ¿cierto? Nuestra mejor versión, sino que tengamos nuestra versión súper honesta. Hoy día la comunidad y todos lo requerimos relaciones honestas. Honesta no malintencionada, sino donde yo estoy buscando algo. Yo estoy buscando sacar un provecho de. Lo digo por ambos lados. Lo digo por ambos lados y al final lo que hemos hecho tener como sociedad un poquito mercenarias con respecto a las marcas y las marcas privadas. Lo que tenemos que hacer es tener esta relación como de stakeholders, de partners, de decir, ok, vamos juntos en esto, ¿ya? Entonces, y también entender que hoy día no es que tampoco tengo que ir a distintas poblaciones, distintos grupos, distintos segmentos, sino finalmente entender que en mi empresa, sobre todo vi la lista de participantes, hay de la banca, hay de retail, hay de distintos, mi propia empresa es una muestra de Chile. Si yo pesco los proveedores, tomo los colaboradores, tomo en el fondo todos los actores que inciden en este ecosistema, tenemos la propia representación de Chile. Entonces, generemos más espacios de encuentro, generemos, más que estudios, comprémonos sillas e ir a instalarnos a conversar con las personas y entender. Entonces, acá el desafío que tenemos es reenfocar la mirada de RCE. Hoy día no es hacer fiestas o necesariamente trabajar en un proyecto que a mí me interese necesariamente. Es por qué no hacemos lo que se dice como más bottom-up. ¿Por qué nosotros no vamos con ello? Entendemos y junto con ellos construimos proyectos. O si no, si somos empresas totalmente grandes, que yo entiendo que existe mucha complejidad, bueno, vámonos, que cada área haya un encargado de hacer este cross-check y reportar, de decir en qué medida yo me estoy centrando en la comunidad, en qué medida esto estamos hablando con ellos y no de ellos. Y ahí empezar a combinar, ¿sí? Entonces, ese es con respecto a la comunidad de no le tengamos miedo. En cuanto a los medios de comunicación, también nosotros buscamos relaciones de confianza, relaciones duraderas, por lo tanto, más allá de la publicidad propiamente tal, tradicional, con embajadoras de marca estupendas, con puntos de credibilidad a lo mejor a través de ciertas encuestas. Acá el tema es ir a los medios locales o a las influencers locales, ¿sí? Entonces, al final es como menos rostros televisivos y más líderes o referentes sociales, ¿ya? O referentes locales. Entonces, y esta aproximación no es como, ok, te financio un espacio o tú habla de mí, sino es decirle, por ejemplo, a esa influencia, bueno, ¿por qué tú estás acá? ¿Qué quieres lograr tú con esto? Más allá de un reconocimiento, etcétera. Entonces, es con ella empezar a tener una mirada distinta y decir, ok, ¿por qué no hacemos algo distinto más que tú? Oh, qué lindo mi champú. ¿Por qué no hacemos? A ver, bueno, yo siempre he trabajado en ruta calle, con personas en situación de calle, entonces decirle, oye, si yo soy una marca de champú y acá hay una influencer que es súper estilista, bueno, porque hoy día no nos asociamos y hacemos una ruta calle y hacemos una cuadrilla de corte, lavado de pelo a personas en situación de calle. Eso se hace normalmente. Entonces, esa es la mirada, más que de que diga, oh, qué hermoso quedó mi pelo con este lindo champú, ¿sí? O, cómprate este champú, qué bueno está. Es, hagamos, pero conectémonos desde lo que es la necesidad profunda, mejorar la calidad de vida, mejorar las oportunidades de cada uno. Entonces acá los medios locales, y esta foto me encanta porque esta foto es de un medio local del Castillo de la Pintana, que es el Colegio Marcelino Champañat. El Marcelino Champañat es de los hermanos maristas, y para mí es un ejemplo tremendo de cómo vamos a tomar la analogía, pero como una marca o como una institución ha sido capaz de estar a la altura. Ellos jamás cerraron el colegio en pandemia, porque sabían que había niños vulnerables que estando en sus casas iban a ser vulnerados de derechos, por decirlo de forma elegante. Entonces ellos siempre, hubo profesores que estuvieron ahí. Además, estuvieron ayudando a las ollas comunes, que eran al final los apoderados que se alimentaban de ahí mismo. Además, los profesores tenían materiales y ayudaban a ciertos reforzamientos porque sabían que en el fondo si el niño se desvinculaba de eso, iba a desertar del sistema escolar. Eso es. No estar necesariamente en los paradigmas tradicionales que no quieren volver, etcétera, sino cómo yo estoy apañando a mi stakeholder relevante. ¿Por qué? Porque en el fondo, si yo lo apaño a él me va a apañar a mí. Entonces, esa es como un poco la gran encrucijada que tenemos.
conectarnos, entender bien cuáles son los medios de comunicación locales aquellos referentes locales, conectarnos con su comunidad y hacerlos también, ayudarlos a ellos a que sean mejores medios y estén también a la altura. Y entender que finalmente los medios de comunicación no es solamente aquellos que nos están buscando el tema donde hacernos la zancadilla, sino acá entender que los medios de comunicación pueden ser efectivamente un gran motor para poder reposicionarme, pero reposicionarme desde lo sincero, desde lo genuino y desde mi interés por querer ser mejores. ¿Sí? Y en el caso, y en el último punto que me gustaría enfocarme en los reguladores. Hoy es una semana súper crucial en términos de estamos en un cambio de gobierno, estamos en discusiones constitucionales y por otro lado también hoy día, esta semana, el 8M también nos hace desconstruirnos dentro de este modelo que ha sido tan bueno pero también tan injusto, entre comillas, para muchas poblaciones. ¿Sí? A mí me gusta el concepto y quiero explicar brevemente lo que se entiende de feminismo o lo feminista. Lo feminista no tiene que ver con la superioridad de la mujer por sobre el hombre. No es la contraposición del machismo. El machismo de que dice el hombre es superior que la mujer y el embrismo, el que dice que la mujer está por sobre el hombre. Lo feminista o el movimiento feminista tradicional y purista en el fondo es el que busca la equidad de oportunidades, la equidad en acceso y la equidad en dignidad, ¿sí? La igualdad, en ese sentido, ¿ya? Bueno, entonces, conversando con las distintas instancias que he tenido, finalmente hoy día lo que tenemos, llegamos a lo que dice la Carlita acá de La Pintana, es que hoy día llegó el momento que Chile se haga cargo de Chile. ¿Qué quiere decir eso? Hoy día como empresas tenemos la gran oportunidad de hacernos cargo de la falta de Estado. Hoy día tenemos una tremenda falta de Estado. En el caso de bueno, voy a hablar del Fondo de las Ollas Comunes de las poblaciones, que tenemos que tener claro que uno dice, claro, bueno, a lo mejor la Isidora solamente está hablando de lo que es La Pintana, de Cerro Navia, de Renca, o de algunos campamentos. Pero les quiero decir que en el fondo, dentro de los paradigmas de la pobreza, por ejemplo, la Carlita ocupa Spotify, la Carlita usa Waze, la Carlita maneja, la Carlita tiene cuenta en un banco. Entonces, hoy día también existen tantas caricaturas por lado y lado que hacen que en el fondo nosotros hablemos de una pobreza, una dimensión de pobreza, una dimensión de escasez de bienes que no tiene que ver con lo que nosotros entendemos efectivamente como nuestro tipo de cliente, ¿ya? Entonces, hoy día hay que entender que hay una falta de Estado. Si bien yo soy muy optimista generalmente, y dado que a mí me tocó trabajar entregando insight, entregando insumos o opiniones de mujeres en los territorios a los constituyentes, y me ha tocado trabajar con constituyentes que efectivamente quieren hacer una buena pega, y por otro lado me ha tocado el último año estar también impulsando desde organizaciones sociales un cambio de la ley de donaciones, donde hubo una unanimidad de votación, donde aceptaron distintos partidos políticos de distintos lados, lo aceptaron, lo recogieron, lo hicieron propio y se unieron para poder sacar esta ley lo más rápido posible. Bueno, ¿por qué? Porque no estuvo la prensa, por lo tanto ningún ego se sabe. Entonces, si hay alguno que está discutiendo o necesita discutir alguna ley, la gran consigna es que no se tiene que filtrar en los medios. Porque en la medida que se filtran los medios, empiezan los egos y empiezan, en el fondo, el hablar para la tele, pero no necesariamente hablar para hablar para sus stakeholders, ¿cierto? Como para sus votantes, pero no necesariamente lo que ellos creen. Así que, y hoy día llegó el minuto que nosotros como empresa privada nos hagamos cargo, porque no está el Estado. ¿Pero quiénes están? Está el narcotráfico. ¿Y por qué está el narcotráfico? Porque hoy día el narcotráfico es una solución a las carencias que hoy día tienen. Porque están ahí, están involucrándose, están ayudando. Y solamente decirle que si hoy día hay que invertir socialmente, porque yo hablo tanto de las ollas comunes, porque me pasa que yo voy sola a distintas poblaciones, puedo trabajar, sé dónde están los distintos traficantes, sé dónde están y te dejan trabajar.
¿Por qué? Porque en el fondo los códigos los mismos traficantes que viven en el sector son amigos, son los vecinos y no quieren que estén mal sus vecinos. Es bastante curioso la narcocultura, pero en el fondo los códigos del negocio hacen que sean crudos con aquellos que se metan en ellos, pero en el fondo te dejan trabajar. ¿Ya? Y acá hay tres conceptos de las 3A. Las 3A, el abuso, el abandono y la angustia. El abandono tiene que ver con la falta de Estado, la angustia tiene que ver con no me alcanza la plata para llegar a final de mes, y el tercera A es el abuso. Hoy día el abuso muchas veces está no necesariamente por el lado del Estado, sino por las empresas privadas. En las empresas privadas que tienen que ver con, no todas por supuesto, y la idea es cambiar, pero tiene que ver con no le pagan normalmente las horas que trabajan, o tiene que ver con ese abuso del fondo de querer maximizar un recurso humano por sobre su calidad de vida. Y eso es lo que nos tiene hoy día como replantearnos como sociedad. Y para terminar, para cerrar, hoy día el gran desafío que nosotros tenemos es volver a reambinar nuestros stakeholders. Los invito también a hacer segmentaciones psicográficas, no necesariamente por las personas que trabajan en ciertas áreas, sino veamos cuáles son los patrones de cómo ellos se quieren vincular con, el caso de los colaboradores, cómo se quieren vincular ellos con la empresa. ¿Cuál es su forma? ¿Cuáles son esos atributos claves que van a poder llevar después a anclarlo a ciertos procesos? Lo mismo con los proveedores, lo mismo con los medios de comunicación, etcétera. Yo creo que hoy día, en el caso, si hablamos de los medios de comunicación, ellos están mucho más en tela de juicio que nosotros como compañías, como empresas. Por lo tanto, si nosotros entendemos que no es una competencia, sino es una colaboración de cómo nosotros hacemos el cambio, efectivamente vamos a poder mover la aguja y de todas maneras lo vamos a poder hacer mucho mejor. Y siempre con una mirada de ganar, ganar. Entonces, la última consigna es que solos efectivamente podemos llegar más rápido y todos los que están acá son exitosos porque han logrado sobrevivir. Pero hoy día, dado el contexto nacional, dado que la incertidumbre es algo, una constante, necesitamos poder sistematizar y tener un modelo de trabajo, ya sea a través de Agile o a través de, no sé, de tener ciertas cápsulas de Design Thinking o todo lo que sea algo un poco más liviano que nos permita estar juntos. Y al final solo llegamos más rápido, pero juntos llegaremos más lejos, como sociedad, como empresa, y vamos a ser más felices. Bueno, y la pregunta que le hacemos es, ¿qué tan stakeholder-centric están las organizaciones en las que ustedes trabajan? Ahora el emplazamiento básicamente es a ustedes que hagan esta reflexión de desconstrucción, de combinar y finalmente de reinventar. Claro, gracias Isidora. Ahí, Isidora, ahí, ¿me escuchan? Sí. Sí, gracias Isidora. En realidad, aquí lo que se plantea finalmente después de esta conversación, o sea, Isidora tiene gran experiencia, como ha podido dar cuenta, en el mundo social, en la innovación social. Pero esto abarca todo, esto abarca nuestra sociedad. Por lo tanto, el desafío del Customer Centric realmente ahora es bastante más amplio y aún más desafiante. Ya tenemos las complejidades propias de poder llegar a nuestros clientes adecuadamente, pero ahora para llegar a nuestros clientes, aparte de cumplir todas esas funciones que nos exige esa centralidad en el cliente, ahora debemos incorporar y debemos ser parte de ese análisis y de ese trabajo a nuestros stakeholders, como ha planteado Isidora. Por lo tanto, ahora la pregunta es más amplia ahora aún. ¿Qué tan stakeholder en nuestra organización? Stakeholder centric en nuestra organización. Ahí están los clientes. Recuerden que el stakeholder principal de una empresa puede ser los propios clientes, sin duda, son la razón de existir. Por lo tanto, es un stakeholder, pero ahora hay más stakeholders que tenemos que estar mirando. No sé, Jorge, si es que... Mira, nos escribe María José Sánchez que pregunta, a nivel interno con los colaboradores, ¿cuál es la relevancia de una buena estrategia de comunicaciones frente a este tipo de transformaciones stakeholder-centric? Ahí les dejo abierto para
los dos, digamos, que puedan responder. Sí, yo te plantearía que la comunicación es parte del proceso, o sea, es imposible obviar la comunicación. Recuerden que si miramos el proceso de cualquier organización en su quehacer, en su propuesta de valor, básicamente tiene tres etapas. Tiene en encontrar el valor, producir el valor y comunicar el valor. Por lo tanto, la estrategia de comunicación interna juega un papel clave. Pero la comunicación no tiene que ser solo comunicación. La comunicación tiene que venir apañada de hechos concretos, del hacer, de que esa comunicación es con ellos y no para ellos. O sea, ellos se comunican entre ellos y no es un área que produce esa comunicación. Bueno, hay un responsable que lo organiza y finalmente lo lleva a cabo. Pero esa responsabilidad es una comunicación que se da en forma, como decía Isidora, equilibrada entre las partes, no desde una superioridad de la organización que le comunica. Esa comunicación es absolutamente clave para poder generar el alineamiento. En uno de los estudios que realizábamos y se le planteaban distintos desafíos a las organizaciones, el principal y por unanimidad de todas las empresas, sin excepción, sin diferencia entre las industrias, el principal desafío que tienen es lograr el compromiso y la motivación permanente de los colaboradores. Eso tiene que ser logrado a través de la comunicación y principalmente a través de los hechos. Sí, súper de acuerdo, y solamente para complementar muy cortito, yo creo que hay que entender que la estrategia de comunicación siempre, interna siempre y externa siempre tiene que estar. Ahora, ¿qué es una buena estrategia de comunicación? Eso es lo que tiene que estar apalancado de cuáles son los atributos clave de cada uno de esos stakeholders, en el caso de esto interno, y siempre que sea genuino. Mejor comunicar menos, pero comunicar con contenido y que vaya apuntando a sus necesidades, más que finalmente tratar de cumplir una grilla y que finalmente lo saturemos de información. Súper. Ahí no sé si entre ustedes también quieren como intercambiar alguna cuestión relacionada a lo que también en particular, como esta mirada totalmente diferente que nos ha dado Isidora hoy día, no sé si quieren como además plantear alguna pregunta entre ustedes, digamos, al mismo público, etcétera. Ahí bueno, están agradeciendo María José Sánchez por la respuesta que dieron ambos. Pero eso. Sí, puntualmente ahí Isidora hoy día en este gran desafío, o sea, en el fondo, solo tal vez a modo de resumen, tú creo que lo mencionaste claramente. El desafío es tan grande que uno dice, bueno, pero ¿por dónde comienzo? ¿Ah? Si podríamos darle ese tip a las organizaciones, decir, bueno, ¿saben? Le creo absolutamente a lo que he escuchado hoy día y desde hoy día vamos a hacer una empresa centrada en los stakeholders de aquí en adelante y no se hable más del tema. ¿Por dónde parto? ¿Cuál sería el primer paso a eso? Primero, yo creo que hay que tener claro que hoy día todas las compañías tenemos que hacer un assessment en términos de qué tan stakeholder centrado estamos, ¿sí? Y eso implica ir revisando sistemáticamente cada uno de los distintos puntos. Entonces, uno, yo creo que es como plantearse como organización y decir, ok, lo que nosotros vamos a hacer ahora es básicamente una revisión completa y un mapeo de qué tan centrados estamos. Luego de ahí definir cuáles van a ser los stakeholders más relevantes o los cuales hoy día yo necesito trabajar. ¿Cuál es esa decisión? Esa decisión puede ser por un tema estratégico, puede ser a partir de un dolor que hoy día tengo, o puede ser también desde un punto de vista de dónde yo me quiero posicionar. Entonces, lo que yo haría es eso. Y también plantearnos desde, tampoco es estar con unas tantas cartas Gantt o tan extensos, sino básicamente trabajar con pilotos concretos a corto plazo que nos permitan siempre ir iterando y abordar junto con ellos esa mirada como más de prototipado permanente y tener ciertos sprints de resultados más que un trabajo.
un trabajo en el fondo como a largo plazo. Porque hoy día si nosotros decimos, nos vamos a entrar a los stakeholders, lo que tenemos que tener claro es que indicadores no solamente de resultados debemos tener, sino de proceso. Y esa es la mirada que yo los invito, es decir, y es difícil, porque en el fondo en la universidad siempre a nosotros nos enseñaron que las metas o los KPIs tienen que ver con resultados. ¿Cierto? Metas comerciales, términos de crecimiento, el ROI, el ROA, etc. Entonces, acá al final, si yo estoy centrada en los stakeholders y yo además entiendo que finalmente esto es dinámico y va a ir cambiando, lo que yo tengo que tener son indicadores de proceso, es decir, ok, ¿cuántas veces yo me estoy juntando? ¿En qué medida estos insights están siendo incorporados en ciertas mejoras o en ciertos protocolos, etcétera? ¿Sí? Sí, muy bien. Parte de la base de una frase muy antigua. No generes planes de fidelización sin antes saber qué tan fieles son tus clientes. En el fondo, no hagas planes de stakeholder centric sin antes saber qué tan stakeholder centric eres. Mira, Ricardo Escobar aquí hace un punto súper importante, y que hoy día efectivamente la horizontalidad de las relaciones es súper importante y están al debe. Y efectivamente el gran desafío es que nosotros tenemos que tener esto a nivel consciente. Yo también he sido asistencialista. Trabajando de la empresa yo también he cometido, no es que haya cometido, sino es una inercia de cómo uno viene operando, y cuando en minutos de incertidumbre uno se abraza a lo que ha hecho siempre. Entonces hoy día lo que nosotros por eso hablamos de desconstrucción, y tenemos que tener una mirada horizontal, no desde el discurso. En el minuto que yo le estoy diciendo, o estamos planteando que tenemos que estar centrados en el ecosistema, en estos stakeholders, vamos a perder poder. En el minuto que yo involucro personas, en vez de tener mesas ágiles, si no tenemos células ágiles, y nosotros decimos vamos a trabajar en célula con los distintos stakeholders, es un acto de humildad. Un acto de humildad de decir, yo no tengo todas las decisiones, yo no tengo toda la información, yo necesito de otros para poder llegar a una mejor solución para ellos y para mí. Entonces es importante el sistematizar esta mirada horizontal y dejar de lado el tema asistencialista. Ojo, que es muy difícil, no solamente porque uno, desde el punto de vista del CEO, de la gerencia, puede tener esa virtud o esas ganas de ser horizontal, pero también desde los beneficiarios están acostumbrados al asistencialismo, porque es algo que está instalado, entonces son cambios de hábitos y cambios culturales que también tienen que ir de lado a lado, y hay que irnos educando. ¿Okay? Con el Great Place to Work, parece que es un incentivo perverso. Estaba muteado. Oye, Isidora y Felipe, les queremos agradecer por esta excelente conversación, porque en verdad fue más que una presentación, fue una conversa y de contar casos y sacarnos un poco de la zona de confort. Yo creo que eso es lo más importante, no siempre estar pensando de la misma forma, ¿no? Queríamos agradecerles. Estamos pensando que esto es un tema que es de mucho interés empresarial y por tanto eventualmente esto se podría convertir en un curso o un ciclo de ese estilo, ¿no? Bien, entonces simplemente dado que estamos justo en el tiempo y antes ya de terminar de despedirnos, yo quería simplemente pasar unos últimos comerciales de televisión, denme un segundito, ya, y que es mi presentación muy breve. Simplemente para las personas que están aún conectadas, contarles que dos grandes actividades que durante las próximas semanas de marzo, también en abril, pero ahora solo mostramos por un tema de orden marzo. Tenemos el día martes gestión de cambios en entornos BANI, ese es el FENTOC del día martes en la mañana. Luego tenemos uno del futuro de las ventas el día jueves 24 de marzo. Y terminamos el mes de marzo con rutas a la sostenibilidad de las empresas el día miércoles 30 de marzo a las 9 de la mañana. Y por otro lado también recordarles la partida de un par de programas nuestros hacia el mes de abril. Durante la primera semana de abril iniciamos con el Diplomado en Dirección Comercial y Ventas. Luego, a fines de abril, el Diplomado en Gestión del Cambio Organizacional, liderando la transformación en entornos VUCA. Y finalmente, en este proceso, 2 certificados que hacemos en conjunto con UD Ventures, uno de Certificate Corporate Venturing y otro de Venture Capital,
que son hacia el 16 de mayo. Simplemente cualquier contacto ustedes pueden escribir a programasfen@udd.cl, y que además, si hay más de una persona, 2, 3 y así para arriba, hay ciertos descuentos especiales para grupos de empresas, ¿vale? Y sin más, simplemente quiero agradecerles nuevamente a Isidora y a Felipe, y también a las personas que nos han acompañado durante este proceso. Ahí tienen varias felicitaciones en el chat que ustedes también pueden ir viendo. Sin más, simplemente despedirnos. Chao, chao.